Reciban un caluroso saludo, hermanos, amigos y ministros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseo que gocen de todo bienestar de lo alto. Recuerde que estamos dando un estudio interesantísimo sobre el conocimiento de la persona del Espíritu Santo como ciencia de la neumatología. Trataremos hoy sobre el tema de la morada del Espíritu Santo y hablaremos también de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sustituto. El Espíritu Santo hizo en la iglesia o de la iglesia una morada como habitación. En el Antiguo Testamento solo venía, hacía la obra en personas específicas y luego se ausentaba. Esto lo hacía en el Antiguo Testamento, lo hacía en 4 tipos de personas. En, en los reyes, jueces, sacerdotes y profetas. Sobre estos venía el Espíritu Santo, posaba esporádicamente, pero no moraba. Según el Evangelio de Juan, el capítulo, quiero que anote o lea conmigo, en Juan capítulo 1, el versículo 32 y 32 dice, además Juan el Bautista, testificando, eh, testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Aquí corrobora lo antes mencionado este pasaje. En, en la primera persona, que el Espíritu Santo vino a permanecer por 3 años y medio, fue en Jesús, que es la segunda dispensación. El término permanecer, refiriéndose al Espíritu Santo en la vida de Jesús, en la que Él vino a hacer su morada y luego vino a hacer su morada en la iglesia, el Espíritu de Dios. Dios Padre, recuerde que dijimos en la introducción de la neumatología que Dios Padre se denomina Dios por nosotros. Dios Hijo se denomina Dios con nosotros, Emmanuel. Dios Espíritu Santo se denomina Dios en nosotros cuando hace su morada. Jesús dijo, el Espíritu Santo que mora con vosotros y estará en vosotros. Para que el Espíritu Santo viniese a morar en nosotros como cuerpo, primero tuvo que darse la justicia y la vida de Dios. Es decir, primero tuvimos que ser justificados y vivificados porque en la naturaleza de pecado y de muerte, Él no podía morar permanentemente en nosotros porque estábamos en total contraste con su naturaleza. Mirando Ezequiel, el capítulo 36, versículo 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Cuando se cumpla todas estas cosas, el Espíritu vendrá sobre nosotros. ¿Cuáles cosas? La limpieza, la santidad, el estar en completa comunión e intimidad con Dios, en recibir el plan, aceptar el plan de salvación que Jesucristo ofrece
mediante ese sacrificio de sustituirnos en una cruz para que nosotros fuésemos salvos. Para mayor comprensión de la habitación del Espíritu Santo en el creyente, debemos hacer un análisis etimológico de dos términos y conocer sus propiedades y valores. Estos términos son morada y templo. Morada, el verbo morar, en griego es oikeo, derivado de oikos, que indica una casa o habitación. El término oiko que Pablo utilizó no tiene que ver solo con el que habita, sino con el dueño o propietario de la morada. Esto hace entender desde el punto de vista etimológico que el Espíritu Santo no solo vino a morar en el hombre, sino que es dueño y señor de su morada. De no ser así, el Espíritu Santo sería un arrimado, un inquilino. Según el testimonio de los que escribieron las Escrituras, el Espíritu Santo no es un simple morador como arrendador. No, no es un invasor, no está arrimado. Es el dueño de la iglesia que en su cuerpo tiene todo el derecho sobre ella. Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo no está arrimado, es el dueño de la iglesia, que la iglesia es su cuerpo y tiene todo derecho sobre ella. En primera carta a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 16 dice: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Aquí hay un interrogante, pero también en Efesios, el capítulo, vamos a Efesios, ahí en el capítulo 2, el versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en Santiago, el capítulo 4, el versículo 5 dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en vosotros nos anhela celosamente? Nos anhela celosamente, lo hace en interrogante. Según estos pasajes, debemos entender y aceptar que el creyente no tiene ningún derecho como morada del Espíritu para tomar decisiones con su vida sin consultar con la persona del Espíritu Santo, que es el dueño de la morada. Así que si usted está acostumbrado a manejar el término diciendo es que yo hago con mi vida lo que quiera, no. Si usted hizo una decisión de aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida y desde ese momento vino a su vida interior, a su cuerpo, a reinar el Espíritu Santo, el dueño y Señor de su cuerpo es el Espíritu Santo, el que mora ahí. Cuando tú sabes que el dueño de tu cuerpo es el Espíritu Santo, tú no tomas decisiones con tu cuerpo sin antes consultar con él. No hacer actos inmorales que vayan en contra de los principios del Espíritu que está en ti. Partamos de esta verdad. Nadie puede venir a nuestra casa y hacer lo que le venga en gana, y perdón por esta expresión. De igual manera, nadie puede tomar decisiones en su vida con su cuerpo, sino aquel que es el propietario de la morada, esto es el Espíritu Santo. Por eso ahí claramente en primera a los Corintios capítulo 6, el versículo 19 dice en interrogante, estoy leyendo, segunda es primera a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 19 dice, hace preguntas como: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros?
no es vuestro, tu cuerpo es del Espíritu Santo. En Apocalipsis se registra uno de los más grandes fenómenos que se puede dar en contra de la comunión que debe haber entre Dios y la iglesia. Apocalipsis 3:20, cuando dice aquí, está tocando Jesús la puerta, es a una iglesia, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí, ¿qué significa? Aquí el que está tocando es Jesús la puerta. En el momento en que escuchamos la palabra de las buenas nuevas de salvación y aceptamos esa oferta de permitir que sea Jesús el dueño, salvador de mi alma, de mi vida, es a una iglesia que en este caso el evangelista está refiriendo, se refiere también a la iglesia de Cristo, a la persona y de antemano, si no lo deja entrar, ¿sí? Si no lo deja entrar, eh, aquí el Espíritu Santo no puede morar, pero en el momento en que hacemos una aceptación de ese sacrificio que Jesús hizo de sustituirme en esa cruz, y lo acepto como mi Salvador, desde ese momento el que entra es el Espíritu Santo. Aquí la palabra templo en griego aparecen dos términos para hacer referencia a esta palabra, que es hieron, se usa para hacer referencia al edificio con sus recintos y sus utensilios, que tiene que ver con, ahí primera carta a los Corintios, el capítulo 9, el versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Eh, de igual manera, nos está hablando aquí del templo, ¿sí? Naos, este término se utiliza en el Antiguo Testamento para hacer referencia al lugar santísimo, llamado el santuario, lugar donde se encontraba el arca del pacto, según ahí en Levíticos, el capítulo 16, 15 y 16 nos habla del arca del pacto. Este lugar solo podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año. Esto muestra lo serio del asunto en cuanto al lugar como morada de Dios. No todo el mundo podía entrar, no todo el pueblo podía entrar a ese lugar, solamente el sumo sacerdote, como nos dice claramente en el libro de Levíticos. Pablo no solo afirma que nosotros somos sacerdotes, como sacerdote tenemos acceso al lugar santísimo, sino que somos la morada, el santuario, el templo, la casa de Dios. Y también podríamos hablar de segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 16, cuando dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Esta verdad parece que muchos no la han entendido o no le han dado la importancia al vivir en una forma o de una forma desenfrenada, cayendo en libertinaje, profanando el santuario de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo claro y lo tomo como verdad paralela en relación a la profanación, sacrilegio y abominación cometido en el templo de Dios. Se trata del sacerdote Elí y sus hijos, donde sus hijos tenían relaciones sexuales e inmoralidad en el mismo altar del sacrificio, y respetando y teniendo en poco la santidad de Dios. Por tal acción fue rechazado el sacerdocio de Elí y se procedió la muerte de sus hijos y del mismo sacerdote. Según ahí vemos en 1 Samuel capítulo 2, del 22 al 35. Prevaricación es hacer planes y proyectos para pecar. Eso es prevaricación. Pablo es claro en este asunto
exhortando a los creyentes que viven en este estado de pecado con el fin de que se conduzcan en la santidad. Ahí en primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 12 al 20, cuando habla que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Así que si usted está en este acto de inmoralidad sexual, arrepiéntase y no contriste al Espíritu de Dios, porque Él mora y exige morar en un cuerpo santo. Eh, Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, dice Pablo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Lo vemos ahí en segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, el versículo del 14 al 18. Quiero leerlo con ustedes, donde dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, qué armonía puede haber entre Cristo y Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta exhortación es para que nos volvamos a Dios, para que rectifiquemos nuestra condición de pecado en la que anda tu cuerpo o mi cuerpo. En conclusión, a la exhortación de Pablo radica en hacerle crear conciencia al creyente, el peligro de tomar el cuerpo y prestarlo para la fornicación, uniéndolo a una ramera, cumpliendo así el principio, presentando en Génesis, el cual establece que ambos serán una sola carne. Esto cercena por completo que la vida de intimidad con Cristo, siendo Él la cabeza del cuerpo, y por otro lado sería caer en un acto de profanación y abominación ante Dios, que siendo nuestro cuerpo morada y santuario del Espíritu, lo estemos contaminando con dichas acciones tan bajas que a su vez degrada la vida del hombre en todos sus aspectos. Salomón dijo en sus escritos: el que comete adulterio y falta de entendimiento corrompe su alma. El que tal hace, heridas, vergüenza y destrucción hallará para toda su vida. Hablando del término abominación, es todo acto que haces y dices que a Dios le dan ganas de vomitar, le dan náuseas. Así que esta exhortación es para que te vuelvas a Dios en santidad, apartando de tu cuerpo el pecado, de la inmoralidad sexual. Ya hablando de nuestro sustituto, que es Jesús, podemos decir claramente que Jesús murió en pecado, no en obra de pecado. Jesús murió en pecado en cuanto a imputación, no porque hizo el pecado, sino porque Dios se lo impuso, que es peor que hacerlo. Porque la condenación vino directamente de Dios a Jesús, para que la justificación venga directamente de Dios a ti y a mí. Por eso es que Dios no tienta a nadie, porque puso en tentación a su Hijo. Al único ser humano que Dios puso en tentación fue a Jesús, para no ponerte a ti y a mí en esa condición. Dejó solo a Jesús en la cruz para no dejarte a ti ni a mí nunca solos. Puso en Jesús el pecado para nunca poner sobre ti ni sobre mí el pecado. Puso en Jesús la enfermedad para nunca ponerla sobre ti ni sobre mí. Quitó de Jesús el Espíritu Santo
para nunca quitarlo de ti ni de mí. En un supuesto negado que tú o yo entremos en un estado de inmoralidad, sea cual sea el tipo de pecado que cometamos, el Espíritu Santo no se apartará de nosotros, de nuestra vida. Lo arrinconamos, es diferente. Lo que dice la Biblia es que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, no dice del creyente, no. Anda por lugares secos y vacíos y regresa otra vez a su casa y la halla limpia. Busca otros 7 demonios y entra. Esto no es aplicable a la iglesia, no es aplicable al creyente. ¿Por qué? Porque no existían los evangélicos cuando Jesús dijo eso. Esto tiene que ver a la condición en el estado postrero de condenación que iba a caer la nación de Israel a causa de la ausencia del ministerio de Jesús. Porque una vez que Jesús termina de decir el pensamiento, Él dice, así pasará esta generación perversa. El día que el Espíritu Santo salga de ti o de mí, por la condición en la que nos encontremos, usted o yo, ¿sí? Aquí en este caso se pierde para siempre esa persona. No se trata de condenación, sino que usted o yo destruimos en un momento porque el Espíritu Santo destruimos qué, o sea, esa morada donde el Espíritu Santo está contaminada, porque el Espíritu Santo sin embargo, va a seguir haciendo la obra de preservación en ti y en mí. Ahora, receptores de la unción. Cuando Jesús dijo, y vendrán falsos cristos, está diciendo que vendrán gente diciendo que están ungidos por el Espíritu Santo y lo que están son endemoniados, haciendo señales y prodigios. Es diferente el nombre Jesucristo. Este es un término compuesto que significa Salvador ungido. El único que fue ungido para salvar a la humanidad fue Jesús. Entonces el creyente pasó a ser receptor de la unción. ¿Qué es la unción? En el Antiguo Testamento la unción no era el Espíritu Santo. Por eso el texto no dice así, a causa de la unción el yugo se pudrirá. No, el texto dice, a causa del ungido los yugos se pudrirán. Hay que aclarar la diferencia del texto o del término unción en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, la unción no era el Espíritu Santo. La unción era un ceremonial y consistía en derramar aceite sobre alguien o algo en señal de consagración. Este término unción viene del hebreo masat. En San Juan capítulo 3, y quiero que vayamos a mirar ahí en San Juan, el capítulo 3, en San Juan capítulo 12, el versículo 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí se nos muestra que el acto de derramar un perfume sobre los pies de Cristo era relativo a la unción. Esto se dio en plena ley, aunque fue escrito en el tiempo de la gracia. Jesús vivió la dispensación de la ley, pero manifestó la gracia como don. Recibían la unción en el antiguo pacto, reyes, vuelvo a repetir, en el antiguo pacto recibían la unción 3 clases de personas: los reyes, jueces, sacerdotes y profetas.
El elemento usado para la ceremonia de la unción en el Antiguo Testamento era un aceite llamado vulgarmente el aceite de la unción del santo, porque etimológicamente se llamaba ungüento, perdón. Este aceite Dios mismo lo mandó preparar mezclando aceite de oliva con especies aromáticas, donde cada una de las especies tenía unas medidas, pesos químicos y métodos de preparación, y esto era colocado dentro de un cuerno, sinónimo de autoridad. Esta preparación solo la podía elaborar el sumo sacerdote y solo él podía aplicárselo a la persona a quien Dios así lo indicaba, según Éxodo capítulo 30, versículo 22 al 33. Le invito para que lea este pasaje tan interesante, Éxodo capítulo 30, versículo del 22 al 33 dice, voy a leer lo que acabé de explicar. Dice, continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática a la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Prepararás con ello el aceite de la santa unción, un ungüento superior preparado según el arte del perfumista. Este será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente con su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo aquello que los toquen serán santificados. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Hablarás a los hijos de Israel y les dirás, este será el aceite de la santa unción para vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que ponga un ungüento semejante, ponga de él sobre algún extraño, será eliminado de su pueblo. Entonces acá el aceite se le llamaba ungüento. El acto de derramar el aceite sobre alguien se llamaba unción. La persona donde es derramado el aceite se le llamaba el ungido de Jehová, y sobre esa persona era que venía el Espíritu Santo. ¿Ve? ¿Para qué? Para respaldarlo con poder, mas el poder está en el Espíritu. Pero el aceite fue el elemento que utilizó para ungir. No es bíblico ni escritural decir que el aceite es tipo del Espíritu Santo. Mire qué tan claro el texto como nos especifica el sentido, el significado del aceite. La Biblia en ninguna parte dice que el aceite es tipo del Espíritu Santo. Cuidado con eso. En el nuevo pacto, la unción es el Espíritu Santo. Lo vemos ahí en San Juan. Claramente San Juan, el capítulo 14, el versículo 26, cuando dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí no habla de un aceite, no. Y también ahí quiero que miremos en primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseñará todas las cosas y es enseñado y dice, y es verdadera
y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción nos enseñó. ¿Y quién es la unción? El Espíritu Santo. Según lo registrado en Hechos, el capítulo 10, el versículo 38, cuando nos está también diciendo cómo, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo, no dice que con aceite, porque es que la unción es el Espíritu Santo, el ungido es Cristo, el que unge es Dios. El elemento que Dios utilizó para ungir en nuestro tiempo es el mismo Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el elemento que se utilizó para ungir es el aceite, sí. En el Nuevo Testamento, el recurso que se usó para ungir es el mismo Espíritu Santo. A Jesús lo ungió el Padre. Al creyente lo ungió Cristo. Fue Él quien puso el Espíritu Santo en nosotros. Según Lucas 4:18, lo que leímos Hechos 10:38. Reciben la unción en este tiempo todas las personas que hayan nacido de nuevo. Es promesa y el deseo de Dios. La evidencia del Espíritu Santo en el creyente está en cualquier don que haya de parte de Él en tu vida. En estos tiempos el encargado de ungir la iglesia es Jesús con el Espíritu Santo. Según Lucas capítulo 3, el versículo 16 nos está diciendo tan claro, dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. La unción que está representada por el Espíritu Santo equivale ¿a quién? Al poder. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, el Espíritu Santo es el poder de Dios según lo que acabamos de leer. Y también en Miqueas anote 3:8, Lucas 4, 4:14 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Volvió con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa y es el poder de Dios. El Espíritu Santo representa y es el poder de Dios. Analizando la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder, Pablo en Efesios nos presenta la pluralidad de los poderes de Dios y la singularidad de un poder. Pablo presenta los 4 poderes de Dios que están inherentes en el creyente. Y lo vemos ahí. Quiero que vayamos a mirar esto que acabo de decir bíblicamente, como en Efesios el capítulo 1, el versículo 19, cuando claramente dice, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Toda la Biblia está revelada. Lo que nosotros necesitamos es la iluminación, que viene siendo el significado de la revelación y dado por quién, por el Espíritu Santo. Hay bendiciones, posicionalmente hablando, que Dios no te las puede entregar porque no se te son iluminadas de lo que está revelado. ¿Y quién lo hace? El Espíritu Santo, porque Dios sabe que no estás en la capacidad para entender esas verdades. Por eso hay que escudriñar las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo. Hubo cosas que Jesús dijo e hizo que los discípulos no le entendieron porque no estaban en la capacidad de entender en ese momento. ¿Te puedes imaginar
que Dios no pueda bendecirte posicionalmente porque no estás capacitado, capacitada para entender las cosas que Él dice y que mejor no te las dice. Dios le dijo a Pablo, las cosas que viste arriba no se las digas a nadie porque no te van a entender. Pablo dijo, vi cosas inefables que no me son permitidas decirlas. Una persona que te llame loco, lunático, falso maestro, es porque no está en la capacidad para entender esto. Son gentes que lo tienen, que lo que tienen son vinagre. No están preparados para recibir el vino de Dios. Dios escoge al vil para avergonzar a los sabios. Amén. Dios te continúe bendiciendo.